Adelante. Pero se ha muerto usted. Me estaba escondiendo. Buenas tardes. Me estaba escondiendo las correnillas de la boda. Como sé que a usted no le gusta que se me vean. ¿Y no ha tenido tiempo usted en toda la mañana de escondérsela? Ay, en el tiempo sí que te vio. Y no es que no me acordaba hasta el momento mismo que le he dicho a usted que se podía pasar las cosas de la memoria. Que vaya usted a entenderlas. Bueno, pues siéntese usted que estará cansado del ejercicio. Ay, ahora me sentaré. Pero voy a dejar primero el sombrero en otra silla. Pero si no se mancha, no tenga usted cuidado. Es la costumbre del café. Ya, Ay, ¿su mamá de usted está bueno? está bueno, gracias. ¿Y su mamá de usted está buena? Está buena toda la familia. ¿La hermanita de usted también está buena? Pero no le digo a usted que está buena toda la familia. ¿Y el Tito Juan? El Tito Juan, el hermano de mi madre. ¿Pero está bueno? ¿Pero qué le pasa a usted? Nada. Y así te ya. La costumbre del café, ¿no? Es lo mismo. Pues si no fuera usted al café, perdería la dichosa costumbre. Un poco va a durar. Porque vengo notando hace 2 años que el café me cita. Si lo que le conviene a usted es un poco de salsa parrilla para que le refresque la sangre. Antes usted salero, ¿eh? Lo que me gusta a mí hablar con usted, Carmelita. Sí, ¿verdad? También lo vengo yo notando hace 2 años. ¿Y tú hizo esto? Al principio no hacía la tertulia su papá de usted, su mamá de usted, su hermanita de usted, y el Tito Juan de usted. Pero primero el papá que si su carpintería, luego la mamá que si los caseres de su casa, después el Tito Juan que no se haya gustado sino jugando al tute, y por fin su hermanita que si las amigas que yo qué sé, total que nos han dejado solos a usted y a mí. Pues tenga usted cuidado, no se vaya a quedar solo del todo. Es que vos estás ahí quizás, Por petenera. siempre con guasita. Siempre. Pero de veras vamos a salir. Sí, señor, a entregar una farda. ¿A qué hora? ¿Qué hora es? Ahora, jóvenes, yo arranqué de mi casa a las 10:15. De mi casa al café que está allí a la vera, 10 minutos total, a las 10:25. Tomé café con leche y una copita, eso sí, ¿eh? Total, a las 11:15. Fui a la bodega del Rufino, las 11:10. Tico, no es si se sulfata la viña o si no se sulfata, las 11:05. Pero, hermana mía, ¿usted no tiene reloj? Tengo reloj, ¿sí? Pero si no es que me gusta a mí calcular la hora en el aire. Mientras que usted las calcula, son el reloj de la iglesia. Dijo, si suena, porque entonces pongo bien el mío. ¿Y qué hora tiene usted en el suyo? ¿Así por la iglesia o por la estación? Pasa del demonio. Traiga, a las 12:15, ya. ¡Ay, qué viva de genio es usted! Ay, no, hijo mío, es que no puedo aguantarse que lleve usted reloj y pierda tanto tiempo calculando las horas. ¿Ya que no sabe usted por qué lo hago? No tiene su por qué, porque si algún día se me olvida el reloj, como me acuesto a oscuras todas las noches, o si alguna vez se me olvidan los fósforos. ¿Y por qué no prueba usted a andar deprisa un día, por si algún día se le olvida andar despacio? No se me olvida, no, que va, eso va con mi natura. Yo salgo con mi padre. De manera que es herencia, ¿no? Que no tiene arreglo. Ni falta, el pobrecito mi padre me lo decía, el que anda prisa es el que tropieza. Así que déjate ir despacito, despacito. Oh, sí que estaba bien educado el hombre. Porque sí que lo estoy, sí, mi padre era un hombre de mucha ciencia. No abría la boca si no era para soltar una máxima. En fin, nació pobre, lo mismo que el hambre, y me dejó los piacitos de tierra que tengo. No más una pena, se llevó al otro mundo. ¿Cuál? Haberle podido dar una carrera. A usted no le da una carrera ni su padre ni toda su casta.